Bienvenido, soy Juan Carlos Rangel. Tengo la entrevista con el profesor Irwin para que me explique las importancias de las ciencias sociales. Profesor Irwin, ¿qué importancia tienen las ciencias sociales en la educación básica y media? Primero que todo, un saludo muy especial a los estudiantes de licenciatura en Ciencias Sociales de la Unilibre, de la Libre del Socorro. Primero que todo, déjenme felicitarlos también porque escoger ser docente hoy en día es todo un reto, un logro, y podemos catalogarnos como héroes en medio de este mundo que está llamado a transformarlo desde la educación. A ver, las ciencias sociales manejan varios ámbitos. Primero que todo, hay que entender, voy a manejar varias ideas. Primero, conocer la parte de la historia, y segundo, conocer y comprender y más bien analizar el momento presente. Alguien decía una vez que desconocer la historia nos lleva a cometer los mismos errores en el presente y en el futuro. Hace poco escuchaba una entrevista al presidente Rafael Correa analizando los problemas de la crisis económica en Europa, y él decía, si Europa volteara a mirar a Latinoamérica y se diera cuenta de los errores que cometió Latinoamérica en los 80 y 90, no cometería los mismos errores relacionados a la banca para que no hubiese la crisis. Afortunadamente Latinoamérica se ha estado recuperando de esa crisis, y Europa, que la ha desconocido nuestra historia, está cometiendo los mismos errores. A ver, entonces, comprender el pasado nos lleva a comprender el presente. Comprender la historia, podemos ver que las ciencias sociales está desde todo lo que llama la básica media, es decir, desde primero de primaria hasta noveno de secundaria. Hay diferentes tratados, los tratados relacionados con la historia de las grandes civilizaciones, los tratados relacionados con la historia de Latinoamérica, los procesos de conquista, y sobre todo los tratados que tienen que ver con hoy en día. Entonces, este conocimiento lleva al estudiante a valorar el presente, a saber qué hemos hecho, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y conocer los grandes aportes de la humanidad. Y sobre todo, lo más importante, ahora sí relacionado con el tiempo presente, es que el estudiante desarrolle una capacidad crítica, analítica, sobre lo que acontece. Vamos a decir algo, por ejemplo, el problema de la globalización. La globalización no es algo, yo pienso que la globalización cambió de nombre y ha cambiado de ciertas circunstancias, pero es un problema también de la antigüedad llamado colonización. Entonces, en los cuales los grandes imperios, las grandes monarquías querían absorber todo el problema y absorber las diferentes comunidades, llevarlas a cumplir las mismas tareas. Por ejemplo, España, cuando conquistó toda Latinoamérica, que era una colonización, una globalización también, era enseñarles una misma lengua, una misma religión, una misma cultura, y eso se llama globalización. Entonces, de una u otra forma, los problemas históricos se ven en el presente, y nosotros, los que abordamos los temas de ciencias sociales, los que enseñamos ciencias sociales, los que nos preocupa la sociedad, porque de una u otra forma la ciencia social está relacionada con los problemas de la sociedad, estamos llamados a tener una actitud crítica, a catalogar, no parcializada, pero sí global de todo lo que está sucediendo. Entonces, ante todo, las ciencias sociales deben llevar al estudiante a conocer el pasado, a valorar el presente y a tener una posición crítica, no solamente del presente, sino proyectándonos a un futuro para mejorarlo al servicio de la sociedad. Recordemos que siempre las ciencias están al servicio del hombre. Segunda pregunta, profe. ¿Qué cambios ha transcurrido en los últimos 20 años en las ciencias sociales? Bueno, se dice que las ciencias sociales cambian cada 5 años, por eso lo relacionado con los acontecimientos actuales, porque la historia seguirá siendo la misma. A ver, la historia sigue siendo la misma, sin embargo, la postura o la reflexión que hagamos de la historia siempre será diferente. Por decir algo, los acontecimientos de las civilizaciones griegas, romanas, no van a cambiar, pero la posición y el rescate y la importancia que le demos a esos aportes nos ayudarán. Otro elemento, en cuestiones presentes, la sociedad está cambiando. Hemos pasado de sistemas económicos, por ejemplo, de sistemas de producción, edad antigua, el esclavismo, edad media, el feudalismo, edad moderna, el capitalismo, que entra en problema con el socialismo, y ahora hablamos de un neoliberalismo, y quién sabe hacia dónde vamos a tender con tantos problemas. La sociedad está cambiando cada día,
y nos lleva a nosotros, los que estudiamos ciencias sociales, a replantear nuestros contenidos y a ofrecer mejores respuestas. No solamente las ciencias sociales no significa aprendernos fechas de memoria, no significa aprender personajes de memoria, acontecimientos de memoria, no, significa tener una visión global diferente. Nosotros somos diferentes, los que estudiamos ciencias sociales, los que estudiamos las ciencias relacionadas con la sociedad. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos llamados a transformar la sociedad y a tener una visión crítica, buscando siempre mejorar ese aspecto. ¿Cómo es la enseñanza en la actualidad de las ciencias sociales? Bueno, para hablar de enseñanza en la actualidad, yo presentaría, de acuerdo a los modelos pedagógicos, al menos 3 tópicos. Primero, destinatarios. Segundo, metodología. Y tercero, contenidos. Quizás no lleve el orden, pero quiero decir lo siguiente. Tengo la fortuna de ser docente de Filosofía y Ciencias Sociales del glorioso Colegio San José de Guarentá de San Gil desde hace 8 años, y también tengo la fortuna de ser docente universitario a partir de mi especialización y mi maestría, que me ha permitido a mí abordar estas áreas. Primero, los destinatarios. No es lo mismo brindar o realizar una clase, por no decir dar clase, impartir clases, sino más bien compartir una clase con estudiantes de diferentes niveles. Vuelvo y digo, no es lo mismo tener una clase con estudiantes de primero, segundo y tercero de primaria, a tener una clase con estudiantes de quinto, sexto y séptimo, a estudiantes de octavo, noveno, décimo y 11, e incluso con estudiantes universitarios. La pedagogía debe tener en cuenta los diferentes actores. ¿Por qué? Porque entonces se nos vuelve monótona, traumática e incluso aburrida. Entonces hay que, primer elemento, tener en cuenta los destinatarios. A tener en cuenta los destinatarios entra el segundo aspecto, la metodología. Cuando hablamos de metodología no podemos, por ejemplo, hacer un ensayo, un debate, un simposio, una conferencia, un panel con estudiantes de primero, segundo, tercero, incluso hasta cuarto año, porque ellos manejan otras concepciones mentales que los lleva precisamente a tener una metodología más acercada, una metodología con base en cuentos, con base en historias, con base en videos, con base en dramatizaciones. A ellos les gusta mucho, por ejemplo, la parte de trabajar con mapas y la localización. A ellos, de una u otra forma, les interesa bastante el constructivismo, pero un constructivismo no desde el hecho de ellos poder hacer de la nada, sino hacer a partir de un acompañamiento del docente. Cosas distintas serían estudiantes de quinto, sexto, séptimo, octavo, incluso que ellos ya pueden tener una visión diferente y ya pueden utilizar temas como los talleres, utilizar temas como ellos mismos, incluso hacer un video, analizar una situación social, o también, por ejemplo, a partir de los estudiantes de décimo y 11 que ya ven las ciencias sociales como abordando los problemas sociales actuales. Entonces podrían hablar de entrevistas, podrían hablar de una u otra forma. Se quiere que el estudiante empiece y tome un papel protagónico. Eso es importante, un papel protagónico en el estudio de las ciencias sociales, no siendo el destinatario pasivo, sino más bien siendo un actor activo, valga la redundancia, en este proceso de enseñanza-aprendizaje que desarrolla el docente. Y por otra parte, hay que tener en cuenta también lo que llamaba anteriormente los contenidos. Los contenidos no están llamados a replantearse, porque si vamos a ver, por ejemplo, los contenidos de sexto son las civilizaciones antiguas, los contenidos de séptimo son las civilizaciones griega y romana y toda la cuestión de la Edad Media, los contenidos de octavo ya es Latinoamérica, noveno Colombia. No estamos hablando de replantear contenidos, pero sí estamos hablando de hacer más llamativos los contenidos. Por ejemplo, ese programa de que el docente ayude al estudiante a relacionar acontecimientos pasados con acontecimientos presentes. Vamos a decir algo. Los problemas, sin nombrar ningún mandatario, por ahí dice, blanco es, gallina lo pone, frito se come. Podríamos hablar, digamos, de las políticas del gobierno, de X gobierno, que utilizó un planteamiento filosófico como el fin justifica los medios, y a raíz de eso hizo intersectaciones del DAS, a raíz de eso permitió que hubiese tráfico de influencias en el Ministerio de Agricultura, en fin, todo eso. Entonces estamos utilizando dos acontecimientos, un acontecimiento pasado como un acontecimiento de tipo político con el libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, aplicando las realidades sociales, y entonces eso le llama la atención al joven, pero digo, depende del destinatario.
de la tecnología que influye en las ciencias sociales. Bueno, la tecnología influye en muchas cosas. Hoy en día el boom del momento es la famosa palabra TICs, tecnologías de la informática y la comunicación aplicadas a la educación, y nos hablan en todo momento de esto. No podemos desconocer que la informática y los sistemas son llamativos para los estudiantes tanto de primero como de undécimo, incluso estudiantes universitarios. Por eso debemos echar mano de estos elementos. Me acuerdo que tuve la experiencia en la maestría de conocer una didáctica, una metodología llamada las web quests, que significan tareas virtuales, haciendo páginas web, los estudiantes aprendiendo y desarrollando elementos. Otros docentes que a partir del Facebook interactúan con estudiantes de cuarto y quinto, abriendo debates sobre determinados elementos. Entonces hablamos de blogs, hablamos de esto. Entonces las ciencias sociales tienen que ser llamativas, vuelvo y digo, para no convertirse en un área de contenidos dados que no tienen ninguna importancia. La mayoría de estudiantes dice, ¿y a mí qué me interesa? ¿A mí qué me importa lo que sucedió hace 2000, 3000 años si eso no me afecta para nada? Entonces hay que hacerlo llamativos, hay que buscar que la tecnología vaya al aula de clase, y para eso estamos hablando de llevarlos a hacer videos, a desarrollar blogs, a desarrollar diferentes cosas. Entonces los docentes no podemos quedarnos relegados, anclados en un pasado con una metodología de tablero y de mapas, sino que debemos llevar las TICs al aula de clase. ¿Cómo? Toda la creatividad posible es. Yo siempre he dicho que cuando uno está enamorado hace lo que sea. Uno está enamorado de la novia y se inventa poemas, se inventa que un crucigrama, se inventa que un rompecabezas con la foto de los dos. Entonces lo mismo tiene que ser el docente, enamorarse de su práctica, no enamorarse de sus estudiantes, porque hoy en día eso se entiende mal. No, enamorarse de su práctica, enamorarse de lo que está haciendo, y a partir de eso empezar, la creatividad va a fluir por sí misma relacionándola con las TICs. Otra pregunta, profe, ¿qué método o qué didáctica se emplea en las ciencias sociales? Bueno, hay varias didácticas, depende del modelo pedagógico. Cada docente puede manejar un modelo pedagógico. Hay algunos que manejan la pedagogía tradicional y considero que no está mal. La mayoría de docentes hemos entrado a rechazar la pedagogía tradicional sabiendo que fue la que nos sirvió durante mucho tiempo y creó conceptos en los estudiantes. Otros manejan la pedagogía conceptual, otros manejan el constructivismo, otros manejan la pedagogía cognitiva, otros manejan el modelo dialogante. Es decir, de acuerdo al modelo, el docente está llamado a aplicar esa metodología y esa didáctica en el aula de clase. Ya lo que tiene que ver con la metodología como tal, eso depende, vuelvo y digo, de los destinatarios. Sin embargo, pienso que debemos actuar con la siguiente premisa: los estudiantes no pueden ser pasivos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Yo simplemente le hago una pregunta a ustedes, estudiantes que me están viendo en este momento. Plantéense en el momento que el docente que les enseña a usted determinada área en la universidad dura aproximadamente 1 hora hablándoles a ustedes, ¿cómo se sienten? Se sienten aburridos, se sienten que ya como que la cola les está asentando, que ya como que se acordaron de determinada cosa, mejor dicho, pierden la atención. Entonces, si eso lo hacemos nosotros que somos adultos, ahora pensemos en niños y en adolescentes que están en 1 hora sentados. Entonces, a raíz de eso nos toca empezar a ser creativos, pero no creativos por el hecho de innovismo fácilmente, que a mí se me ocurrió llevar a los niños para el parque. A ver, no, todo tiene un objetivo, todo tiene una finalidad. Entonces, la metodología debe estar siempre encaminada a que el estudiante tome un papel protagónico en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, profe, y ya por lo último, ya para terminar, ¿qué recomendación nos da a nosotros, los futuros docentes, para salir adelante? Bueno, le puedo dar varias recomendaciones. Primero que todo, nuevamente lo felicito porque escogieron entre las carreras la mejor. Ustedes están formando personas, no solamente, digo, cada uno defiende lo suyo, no solamente por la profesión de ser docentes, no, sino por haber acogido las ciencias sociales, que nos dan una visión de mundo. Nos catalogan siempre a los que estudiamos ciencias sociales como revolucionarios,
como guerrilleros. No, no es eso. Lo que pasa es que nosotros tenemos una visión especial de la vida con respecto a lo que hemos estudiado. Primero que todo, entonces lo felicito. Segundo, mire, aprovechen al máximo sus clases, aprovechen al máximo el conocimiento de diferentes pedagogías y diferentes metodologías. Que nunca pierdan lo que decía San Pablo en la Biblia, el amor primero. Cuando ustedes se matricularon a la universidad siempre pensaron en el día que iban a ser docentes. Ojalá que el primer día que empiecen a dictar clase o a impartir clase o a relacionarse con los estudiantes, que no se les olvide esas motivaciones, eso que ustedes decidieron ser docentes para transformar el mundo. De pronto no es bueno tener aspiraciones grandes para luchar por ellas. Entonces, los invito primero a tener un conocimiento claro de lo que estamos estudiando. Segundo, a desarrollar una capacidad crítica. Por eso cuando su docente les pone a hacer un ensayo, un trabajo, un resumen, no se queden en cortar y copiar lo que ya existe, sino que ustedes tengan la tarea de leer, porque el que lee amplía su conocimiento. Experimentar y sobre todo compartir entre ustedes, crear grupos de docentes, crear grupos de estudiantes que compartan sus experiencias pedagógicas que pueden ayudar a fortalecer este proceso de enseñanza. Muchas gracias. Muchas gracias. Profe, ya por terminamos, le agradezco su cortico tiempo que me prestó el servicio. Gracias por los consejos. Espero que con esta respuesta, con esta entrevista que le hice aquí ahorita al profesor, al docente Irwin, hubiera aclarado todos los puntos de la entrevista y hubiera aclarado muy bien a ustedes, compañeros, los puntos. Los espero en una nueva oportunidad. Muchas gracias por su atención.